Cordial saludo, mi nombre es Fabián Guzmán, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en este espacio les vengo a contar acerca de la experiencia de aprendizaje mediado y los criterios de mediación. Bueno, en este aspecto hablamos sobre la introducción, nos habla un poco sobre el proceso de aprendizaje mediado y cómo la interrelación que se da dentro del docente y el educando genera de manera significativa aspectos relevantes dentro del aprendizaje. En ese sentido, Villalta 2018 nos habla sobre esa interacción y la importancia de la intervención del profesorado dentro de procesos de diálogo entre el estudiante y el educador. En algunos aspectos importantes hablamos sobre la experiencia del aprendizaje mediado y algunos aspectos relevantes que tenemos que es la interrelación entre el alumno y su ambiente. Definitivamente el contexto es algo fundamental dentro del aprendizaje mediado. El docente genera cierto tipo de mediación y actúa dentro de los estímulos que presenta el estudiante. Hay un concepto de experiencia de aprendizaje mediado que se basa en la intervención experimentada y activa del docente. Entonces es uno de los aspectos importantes que tenemos ahí. En este aspecto, Sandoval 2017 menciona que la experiencia de aprendizaje mediado tiene en cuenta las capacidades de los estudiantes, en definitiva, pues aquellas habilidades y aquellas formas de interactuar o de aprender. Indiscutiblemente el entorno juega un papel trascendental dentro del aprendizaje y la escuela también aporta elementos importantes dentro del proceso de aprendizaje, de esos aprendizajes significativos que verdaderamente se generan. Dentro del proceso de mediador encontramos que puede ser cualquier tipo de persona que genera una trascendencia en el estudiante y que de alguna forma genera un aporte significativo dentro del proceso de aprendizaje. Dentro de los componentes del aprendizaje mediado encontré dos aspectos, el lenguaje verbal y el contexto. Dentro del lenguaje verbal, según Villalta 2018, nos habla sobre las clases y lo enriquecidas que se dan de acuerdo a las interacciones comunicativas verbales. Es decir, esa comunicación directa que se da entre el mediador, que viene siendo el docente, y los estudiantes, pues generan una trascendencia significativa y un aporte considerable dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. El contexto. Ese aspecto, pues dentro de uno de los componentes, dentro de la lectura como tal, lo saqué, pues teniendo en cuenta que no está explícito, está directamente implícito dentro del documento, pero considero que es uno de los aspectos que genera gran relevancia, ya que esos procesos comunicativos y esos escenarios donde interactúan los estudiantes verdaderamente pues hacen parte dentro del proceso de aprendizaje. Dentro de los criterios de la experiencia de aprendizaje mediado se encuentran dos tipos. Uno son los criterios de mediación universal y los otros son los criterios de mediación diferenciadores. Dentro de los de mediación universal está la intencionalidad y reciprocidad, que tiene que ver con la manera como el docente o el educador genera o maneja ese tipo de elementos importantes dentro de su clase. El tono de voz, la forma como interactúa dentro del aula, el tipo de material que lleva, el significado y la trascendencia. Y dentro de los criterios de mediación diferenciadores está el desafío, que va más relacionado con la manera como el docente le muestra al estudiante o al educando esos retos que pueden encontrar dentro del proceso de aprendizaje. La competencia, el compartir, que va más relacionado con la manera como podemos trabajar de manera cooperativa, del enseñarle al educando a que se puede trabajar en equipo. La individualización y de diferenciación psicológica. Reconocer dentro de los grupos de los educandos que existen diferencias entre cada uno de ellos y que cada uno aprende de manera diferente, que hay particularidades, hay habilidades y hay componentes en los cuales algunos son más habilidosos que otros. La pertenencia, la regulación y autocontrol, aprender a que hay situaciones en las cuales el educando pues presenta mayor relevancia en cuanto a su temperamento, pero hay otros que de pronto es lo contrario. Entonces aprender a generar esos procesos y el docente ser como el mediador dentro del proceso de regulación.
Alternativa optimista, empezar a entender que hay procesos en los cuales los educandos pueden ser mejores. La planificación, enseñar cómo se puede organizar, poner metas, objetivos, organizar ejercicios comunes donde los educandos también sean partícipes del proceso de planificación. Y ser humano como entidad cambiante, entender que los procesos del ser humano son procesos cambiantes y que ha venido evolucionando a través de los años. Entonces entender cómo el proceso evolutivo y la trascendencia de los cambios en el ser humano pues han sido relevantes a través de los años. Dentro de las conclusiones, pues entender cómo ese proceso de experiencia de aprendizaje ha permitido que la comunicación sea uno de los aspectos primordiales dentro de esa mediación, y comprender cómo el docente genera un aspecto primordial dentro del proceso de aprendizaje, cómo la manera como el docente llega e interactúa con el estudiante pues puede ser una forma significativa de entender los procesos educacionales. Y por otro lado, pues comprender la conveniencia dentro del proceso del ejercicio que tenemos como docentes y la importancia de poder llevar a cabo procesos de planificación acordes para lograr los objetivos que se esperan con cada uno de los procesos educacionales. Para terminar las referencias, muchas gracias.